Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. En esta fecha en que Colombia se encuentra en época de reflexión, la CUT desarrolla este programa de análisis a los 10 años de la firma Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 3 de abril. Editorial. El Estado colombiano viene incumpliendo compromisos internacionales relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y a la actividad sindical, tales como el Plan de Acción Laboral Obama-Santos. Segundo, las recomendaciones de la misión de alto nivel de la OIT realizada en febrero del 2011. Tercero, la resolución 2628 del Parlamento Europeo, conocida como la hoja de ruta por los derechos humanos y laborales. Cuarto, el plan de cooperación laboral con Canadá. Y quinto, los compromisos de mejoramiento laboral en el marco del Comité de Empleo y Asuntos Laborales de la OCDE. Próximamente cumpliremos 10 años del Plan de Acción Laboral Obama-Santos. Este plan tenía como objetivos el mejoramiento de las condiciones laborales en Colombia, el respeto a los derechos humanos y la actividad sindical, la erradicación de la tercerización laboral ilegal, la abolición de los pactos colectivos. El balance, por supuesto, es bastante negativo. Por eso se hace necesario la revisión del Plan de Acción Laboral para que se establezca un mecanismo de seguimiento y cumplimiento a los aspectos laborales del plan y una comisión de seguimiento por los sindicatos, por las centrales de Estados Unidos y Colombia. En este plan de mejoramiento de la revisión se deben incluir los siguientes aspectos: el reforzamiento a la inspección laboral en Colombia, la eliminación de la tercerización laboral ilegal, la terminación de los pactos colectivos, el acceso y efectividad a la justicia laboral, la reparación colectiva al movimiento sindical y que cese la violencia antisindical en Colombia. Llamamos al Parlamento de Estados Unidos, al Parlamento de Colombia, a que se revise el tratado, el plan de acción laboral y se incluyan estos elementos con la posibilidad de la incidencia, la vigilancia del movimiento sindical colombiano y estadounidense para que se cumplan estos principios. Toda vez que la violencia antisindical continúe en Colombia, continuaremos en la preparación, organización y realización del paro nacional del 28 de abril. Hace 10 años, el 7 de abril de 2011, los entonces presidentes Obama y Santos firmaron el Plan de Acción Laboral PAN, que contemplaba 37 medidas sobre 10 temas y pretendía mejorar las leyes laborales del país y fortalecer la capacidad institucional del Estado colombiano para proteger mejor los derechos de trabajo, además de reducir y con el tiempo erradicar las prácticas violentas en contra de las y los sindicalistas colombianos. En la actualidad CUT les explicamos desde los diferentes sectores priorizados cuál es la realidad 10 años después. En su momento, el Plan de Acción Laboral fue el compromiso internacional más importante para que en Colombia se generaran cambios positivos en el panorama de derechos laborales y la actividad sindical. Su firma y contenido, poco después del informe que publicó la misión de alto nivel de la OIT en febrero del mismo año, impulsó que otros países formularan sus propios planes bilaterales de mejoras en materia laboral. El Plan de Acción Laboral Obama-Santos surge
como producto de la resistencia librada por el movimiento sindical colombiano con la Actual Frente y otras organizaciones sociales y políticos, conjuntamente con el movimiento sindical norteamericano de la AFL-CIO y otras muchas plataformas y fuerzas políticas, principalmente del Partido Demócrata, para lograr por parte del presidente Obama que fuera aprobado o ratificado el TLC en el Congreso de los Estados Unidos, que 5 años antes se había sido ratificado sin siquiera leerlo por los congresistas colombianos. El plan de acción Obama-Santos nunca fue respaldado ni por el movimiento sindical colombiano ni por el movimiento sindical norteamericano, y se ocupó fundamentalmente de una serie de exigencias del gobierno norteamericano que resultaban siendo compromisos para el gobierno colombiano en términos de eliminar, por ejemplo, la tercerización laboral, las cooperativas de trabajo asociado, los contratos a término fijo, respetar el derecho de asociación, respetar la negociación colectiva, modificar y ajustar las leyes colombianas para hacer más gravosas las sanciones a los empresarios que coartaran el derecho a la libertad sindical, pero de igual manera era un plan conducente a eliminar la violencia antisindical. Todas las medidas incorporadas en el plan eran importantes y necesarias, aunque insuficientes, porque, sin negar que la formulación del plan de acción laboral y el alcance de las medidas efectuaron cambios, no modificaron las políticas públicas en materia laboral. Además, era obvio al momento de su firma que el plan de acción laboral no cambiaría el contenido negativo del TLC entre ambos países y que el incumplimiento de este plan por parte del gobierno colombiano y el empresariado no generaría ningún tipo de sanción política, comercial o monetaria, porque además de no acordar mecanismos de verificación efectivos y obligatorios, no se consideró incluir un plazo de tiempo suficiente para implementar las medidas del PAL y verificar su cumplimiento antes de la ratificación del TLC por el Congreso estadounidense. Con esta decisión política, el Plan de Acción Laboral perdió su carácter vinculante para convertirse en un instrumento bilateral de menor rango. En estos 10 años, desafortunadamente, producto del Tratado de Libre Comercio, se han agudizado el tema del desempleo y las formas precarias de contratar a los trabajadores. Tanto en el gobierno de Santos como en el gobierno de Duque, desafortunadamente la situación ha sido muy regresiva para la inmensa mayoría de los trabajadores. Y el plan de acción laboral como tal, que tenía componentes progresivos para defender los derechos de los trabajadores, como los temas de contratación, derecho a la negociación colectiva, no a los pactos colectivos, no a los contratos sindicales, no a las formas abusivas de los contratos de prestación de servicios, etcétera, desafortunadamente se siguen desarrollando. Demandamos y seguimos exigiendo de que esas cuestiones consagradas exactamente en ese plan de acción laboral se cumplan, inclusive el de la impunidad frente a los actos de violencia antisindical. La violencia antisindical e impunidad persiste pese a las recomendaciones internacionales y las medidas contempladas en el PAL. Pasada una década en la cual se identifican esfuerzos, los resultados e impactos de la aplicación de estas medidas son aún parciales. No han logrado transformar la problemática de fondo relacionada con la violencia antisindical y la ausencia de garantías y las barreras para acceder a la justicia y a la reparación. En estos 10 años del Plan de Acción Laboral se registraron 3.529 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas, de las cuales 249 han sido homicidios y 2.431 acciones contra dirigentes sindicales. Aunque durante este periodo hubo una tendencia decreciente en el registro de casos, este tipo de violencia se focalizó en activistas y dirigentes sindicales y se presenta un cruce entre la violencia y la criminalización de la actividad sindical. Relacionado con la impunidad de estos crímenes, el Plan de Acción Laboral promovió el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación para investigar este tipo de violencia, pero la cifra de impunidad de casos de sindicalistas no ha bajado del 90%. 10 años después, siguen existiendo graves problemas con el cumplimiento de este plan, la violencia antisindical e impunidad. En estos 10 años se ha cometido 3.529 violaciones a la vida, la integridad y libertad de sindicalistas colombianos, incluyendo 249 homicidios.
Los gobiernos colombianos, por el contrario, lo que han venido haciendo es estableciendo medidas regresivas que dificultan la organización sindical. Si miramos estos 10 años, la fortaleza de capacidad de negociación y nivel de vida del sindicalismo colombiano y de los trabajadores no ha aumentado, sino que se ha deteriorado. Y peor aún cuando los TLC lo que han servido es para destruir empleo y destruir producción, que es una debilidad también para los trabajadores y trabajadoras. El fortalecimiento del sistema de inspección laboral, junto con la creación del Ministerio de Trabajo, fueron las piezas clave para manejar la capacidad institucional para hacer cumplir y respetar las leyes. Robustecer al sistema de inspección laboral con un aumento presupuestal y la contratación de nuevos inspectores fue la principal medida para asegurar avances en la regulación de las relaciones laborales. Hoy manifestamos lo deficiente y raquítico en que se encuentra el sistema de control y vigilancia por parte de la inspección laboral del Ministerio de Trabajo. En Colombia, donde se violan los derechos laborales con frecuencia, requiere un sistema de control y vigilancia fortalecido, activo, pero sobre todo eficiente, por lo que solicitamos revisión y aplicación del acuerdo y revisión al Tratado de Libre Comercio de estos dos países. En otras palabras, el gobierno no cumplió con la estipulación de los convenios 81 y 129 de la OIT, especialmente en lo referente a la contratación de inspectores para garantizar la calidad, continuidad y transparencia en el servicio de inspección, que debe ser mediante carrera administrativa. Adicionalmente, la excesiva centralización del sistema de inspección impide que la planta de personal tenga la capacidad para responder a las necesidades de inspección en todo el territorio. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Fuertes, fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos, afíliate. Defendemos la libertad sindical como un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Sindicatos fuertes. Es el momento de parar. Este 28 de abril, En toda Colombia, paro nacional. por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar. Este 28 de abril, En toda Colombia, paro nacional. invita CUT y Comité Nacional de Paro. Mayores informes www.cut.org.co. Actualidad. CUT. En Colombia el dumping social se fomentaba a través de la práctica de la tercerización laboral ilegal, que disfrazaba relaciones laborales para ignorar los derechos básicos de los trabajadores y así obtener alguna ventaja desleal que beneficiaba a los empresarios inescrupulosos. El PAL creó 10 medidas para erradicar esta práctica, principalmente a través de una estrategia que busca cerrar los vacíos legales, tanto en la definición, identificación, como en los controles y sanciones aplicables a esta infracción. Pero con un inadecuado diseño e implementación de estas reformas, el alcance del objetivo no se dio. La modificación de las normas fue ambigua, dejando la estrategia regulatoria con las manos atadas. Adicionalmente, los logros iniciales de regular esta práctica en la CTA culminó en su declive precipitado, solo para que en las nuevas figuras como las SAS, los contratos sindicales y los contratos de prestación de servicios llenaran el vacío dejado por la CTA. Este plan de acción ha traído beneficio para los empresarios, más no para los trabajadores. Para los trabajadores ha traído sobrecargas laborales, enfermedades laborales. El 55%
de trabajadores son contratados por temporales. La sindicalización es menor al 1%. Los empresarios tienen una posición antisindical dominante sobre los trabajadores. Tampoco tenemos estabilidad laboral en el sector de las flores. Ante la pandemia se agudizó este problema. Hubieron licencias sin salarios, vacaciones adelantadas por 1, 2 o 3 años, despidos injustificados. Así como Nancy, trabajadora del sector de las flores, nos relató su caso, dirigentes sindicales de la palma y la caña nos relatan la grave situación de sus sectores. Frente al análisis del sector azucarero, el cumplimiento de este plan, miramos que, por una parte, muy positivo, se contrataron 7.000 corteros de caña directamente, o sea, se formalizaron. Venían de cooperativas y pasaron a contratos de trabajo con una convención colectiva. Esto también con voluntad de los empresarios. Pero, contraste a esto, también tenemos que en el ingenio La Cabaña se han incumplido todos los acuerdos del plan de acción laboral. Presentamos un pliego de peticiones, se creó una organización sindical, el ingenio y los contratistas se negaron a negociar, despidieron más de 150 trabajadores y el Estado ha sido incapaz de garantizar y cumplirle a estos compañeros que todavía siguen en conflicto. El ministerio promovió una política con gran despliegue mediático que condonaba las sanciones y las empresas en cuestión firmaban acuerdos de formalización laboral que no involucraban ni las organizaciones sindicales ni los trabajadores y tampoco cumplían con contratos de trabajo directos y estables. El gobierno saca un decreto que se denominó el decreto 583 del 2016, que básicamente lo que hace es regular, lo que hace es permitirle a los empresarios contratar bajo esas modalidades de trabajo, tercerizando las labores de los trabajadores, permitiéndole que la mayoría de sus labores dentro de las empresas sean realizadas bajo esa modalidad de contratación. Esto es un retroceso que tenemos nosotros los trabajadores, la clase obrera y en especial el sector palmicultor. Nos vimos afectados por ese incumplimientos que hizo el gobierno colombiano ante el Plan de Acción Laboral PAL. Además de tanta difusión de esta medida y luego de casi 9 años, solo se habían firmado 325 de estos acuerdos de formalización laboral, con cobertura de 39.216 trabajadores, un número irrisorio considerando la expansión del problema de la tercerización laboral ilegal. Al lado de las prácticas violentas en contra de los sindicalistas del país, muchos empresarios desarrollaban políticas de discriminación sindical para impedir la creación y surgimiento de estas organizaciones. Para erradicar estas prácticas, el PAL creó medidas para impedir el uso indebido de los pactos colectivos, mejorar la protección por parte del Ministerio de Trabajo de actos de injerencia y discriminación sindical y reglamentar la jurisprudencia sobre la huelga en servicios públicos esenciales con el propósito de generar seguridad jurídica en la materia. Pero tal como ocurrió en la mayoría de los temas de la PAL, su adopción se hizo, pero su aplicación fue inconsistente y temporal, y por lo tanto no se ha generado la protección que se esperaba. A los trabajadores del sector carbón en Colombia, lo que le ha ocurrido en esta última década es que hemos sido agresivamente afectados en nuestros derechos por parte de los empresarios de la industria de carbón y las empresas multinacionales apoyados por el gobierno nacional. Hoy Colombia necesita una nueva legislación que garantice el derecho de asociación, de negociación colectiva y el derecho a la huelga que han venido siendo vulnerados en la última década. Una alternativa para frenar esto primero es la unidad de los trabajadores del sector minero energético para poder enfrentar esas políticas, pero necesariamente tiene también que adecuarse la legislación a que haya mejores garantías y posibilidades de mejorar las condiciones laborales sociales de los trabajadores. Esa es nuestra apuesta y ese es nuestro objetivo. 10 años después de la firma del PAL, no se logró ni frenar, ni mucho menos erradicar el uso indebido de los pactos colectivos, a pesar de la gran cantidad de denuncias presentadas por sindicatos ante el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía, buscando la aplicación del artículo 200 del Código Penal. No obstante, las investigaciones no han culminado en ninguna sentencia condenatoria.
Mientras tanto, los pactos crecieron con un promedio de 245 depositados anualmente entre 2011 y 2019. Al mismo tiempo, las convenciones colectivas de trabajo se mantuvieron casi sin variación. La CUT, la CTC y la mayor central obrera de los Estados Unidos, AFL-CIO, así como las organizaciones sociales de trabajo, NS, Viva la Ciudadanía y diferentes congresistas norteamericanos solicitan los cambios previstos en el PAL y los otros instrumentos reseñados que 10 años después siguen siendo vigentes y urgentes para los trabajadores colombianos. Sin embargo, es necesario que se hagan unas modificaciones generales, sustanciales, tanto del TLC entre ambos países como del PAL. La revisión de este TLC, las evidencias del fracaso de este TLC en dinamizar el comercio entre Colombia y Estados Unidos, en generar una diversificación exportadora y fomentar el empleo, tanto en cantidad como en condiciones de trabajo decente, obliga que se haga una revisión sobre los distintos tipos de impacto, comerciales, fiscales, de empleo, inversiones en derechos humanos y ambientales, y, de acuerdo con sus hallazgos, se empiece una renegociación de este acuerdo comercial. Se incluyen las medidas del PAL en las obligaciones del tratado como una sección adicional al capítulo laboral número 17. El diseño de un mecanismo de seguimiento de la implementación del Plan de Acción Laboral con participación de las centrales sindicales de ambos países. Medidas específicas para los siguientes temas: reforzar el sistema de inspección laboral, la eliminación de la tercerización laboral ilegal, mejor acceso y efectividad de la justicia laboral, la reparación colectiva del sindicalismo colombiano por la persecución violenta e histórica que sigue padeciendo, garantías para el libre ejercicio de las libertades sindicales de asociación y negociación. El director del Departamento de Juventud, Timoteo Romero, habla en Actualidad CUT sobre la negociación del pliego estatal. La CUT, la CGT, la CTC y UNITE presentaron un pliego de peticiones a nivel estatal y 600 pliegos en todo el país a nombre de todos los empleados públicos de esta nación. Ahí esperamos recoger los anhelos de los trabajadores en cuanto a incremento salarial, que paguen las deudas que deben a muchos sectores de trabajadores del sector público. Igualmente, que el gobierno respete el principio de progresividad y no regresividad, ya que con esto están atentando contra acuerdos anteriores, e igualmente que incorporen los temporales a la planta, que revisemos el tema de Colombia Compra Eficiente, donde se están presentando graves problemas al interior de las instituciones, que defendamos lo público e igualmente puntos importantes en salud como la defensa de la salud pública y en los derechos de los trabajadores. Todos estos elementos hacen parte de esa gran lucha y esperamos que los respaldemos en las calles y junto con las demás peleas contra la reforma tributaria, pensional y otras el 28 de abril. A continuación, Ober Dorado, director del Departamento de Proyectos de la CUT. Trabajadores y trabajadoras, vamos por un pacto histórico para escribir y narrar nuestra propia historia y revertir lo existente. En la distribución de la riqueza y la desigualdad social, contra el fascismo y el terrorismo de Estado, contra la politiquería, el clientelismo, contra la ilegitimidad del gobierno y de la incidencia del narcotráfico en la estructura de los poderes del Estado. No es para maquillar a Colombia y sí para transformarla profundamente. Es un embelec del status quo de los que detentan el poder político, económico y de los que titubean frente a lo existente, lo que llaman centro en política, pues divide y reinarás. El pacto histórico implica una democracia auténtica, autodeterminación como nación y pueblo y bienestar para todos y todas. Superar la barbarie, la oscuridad y la injusticia social es condición y base de la paz como derecho. Implica una salida política al conflicto social y armado y un tratamiento democrático a los conflictos sociales por parte del Estado. Más noticias aquí en Actualidad CUT. Sintraendes realizará asambleas de todas las subdirectivas simultáneamente el próximo miércoles 7 de abril a las 8 de la mañana, con el propósito de defender los puestos de trabajo contra la reglamentación del trabajo en casa y todas las reformas del paquetazo de Duque. Con el eslogan "Unidos detendremos el atropello a los trabajadores", invita a sus afiliados a participar de esta asamblea. La CUT, la CTC y la mayor central obrera de los Estados Unidos, AFL-CIO, así como las organizaciones sociales de trabajo, NS y Viva la Ciudadanía, entre otros, impulsarán la campaña internacional de denuncia
junto con congresistas norteamericanos, para lograr el cumplimiento por parte del gobierno nacional de esos acuerdos esperanzadores que el Plan de Acción Laboral prometió hace 10 años. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social en el país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia. Hasta entonces.